Sí, gracias. Buenos días. Esta presentación la vamos a hacer un servidor, mi compañero Adrián en la segunda parte y un servidor en la primera parte. Algunos de los elementos ya los vimos el día de ayer en lo que respecta al uso de la base de datos, a cómo está integrada la base de datos del Inventario Nacional Forestal y algunos procesos o los procesos que se implementaron en la misma base de datos con relación al control de calidad, depuración, estandarización, es decir, la preparación de la base de datos para su uso. El contenido de esta presentación es 4 puntos, siguen una estructura, bueno, estos 4 puntos son la ecuación general, MRV, la operación del sistema que es básicamente un diagrama de cómo se involucran por una parte información del inventario forestal y la información de los datos de actividad, que en este caso es INEGI. Los insumos varios que se utilizan para la estimación, tanto para datos de actividad como factores de emisión, y bueno, una primera aproximación de lo que viene siendo la estimación de los factores de emisión. Pues ya esta ya la conocemos, la ecuación general de datos de actividad por factores de emisión, igual tenemos estimaciones. El insumo principal de los factores de emisión son los datos del Inventario Nacional Forestal, y en el caso de datos de actividad, pues un sistema de cobertura de la tierra, en este caso INEGI particularmente, y en su momento algunos sistemas automatizados de clasificación, que es MADMEX o algunos otros insumos o algoritmos, ¿no?, que produzcan clasificaciones automatizadas, semiautomatizadas, etcétera. Entonces, y en el siguiente punto que les mencionaba, que es cómo opera el sistema, tenemos, que es aquí tenemos, todo este lado viene siendo cómo se involucra todo el uso de la base de datos alfanumérica, digamos, toda la base de datos de inventario forestal, todas las variables, y por otro lado, toda la información de los datos de actividad, que en este caso es INEGI, sin embargo, este mismo patrón se puede utilizar para otros insumos espaciales. Ayer se mencionaba la integración de la base de datos, que es esta, es decir, procede de varias fuentes, de varios años que se ha levantado el inventario, y la variabilidad que existe en todas estas bases de datos, inclusión, exclusión de variables, modificación de variables, modificación de conceptos que tienen reflejo obviamente en el uso de la base de datos, más cuando se quiera hacer un análisis para todo el periodo, y los procesos de control de calidad que se deben de ejecutar en estas bases de datos para brindar información homogénea. Es decir, estos controles de calidad deben formar parte del sistema de almacenamiento y cierto nivel de estandarización y controles que debe de tener este sistema antes de utilizarlo para cualquier análisis. Y después, bueno, toda esta consulta, pues toda esta consulta de esta información puede realizarse a los niveles en cómo se presenta la propia información, a nivel de parcelas, a nivel de unidades secundarias, unidad primaria de muestreo, y en su momento, como tenemos coordenadas de estos sitios donde se registran todas estas variables, en su momento con esas coordenadas intersectadas con cualquier capa de información, pues obtenemos clases en las cuales podemos reportar estos resultados, clases a nivel más desagregado o hasta nivel de país, ¿no?
que finalmente es información que requerimos para reporte, ¿no? Ya sea por clase o por país, ¿no? O incluso a nivel de parcela. ¿Cuáles son los insumos de datos de actividad? En esto no me voy a entretener mucho. Hay una presentación, no sé si hoy o mañana, donde se aborda de manera más exhaustiva. Sin embargo, solo la voy a mencionar de manera muy rápida. Incluso ya la diapositiva ya la han visto. La información que utilizamos como información espacial es la información del INEGI. Son las series del INEGI desde el 93. En realidad hay una serie primera que no se utiliza por falta de una compatibilidad en el sistema de clasificación que se utiliza. A partir de esta serie 2, el sistema de clasificación es más o menos homogéneo. En total hay 217 clases al nivel más desagregado. Sin embargo, no todas ocurren en todos los años, más o menos entre 118, 125 clases por cada año. Algunas nuevas, algunas aparecen, otras desaparecen, pero esas 217 son las totales que se tienen por la unión de todas estas series y son compatibles y comparables. Asociado al uso de un sistema de cobertura está asociada a la definición de bosque. Les digo, ya en su momento habrá más detalles al respecto. Tenemos una definición conceptual que es parcialmente la que utilizamos ahorita, y me refiero parcialmente en términos operativos parcial, porque la limitación que tiene, como se mencionaba ayer, la ventaja y a su vez una limitación que tiene el sistema que utilizamos del INEGI, el sistema de clasificación, es que tenemos tenemos una gran, se me fue la palabra, precisión temática, es decir, tenemos muchas clases, sin embargo, baja resolución, creo que estoy confundiendo el concepto, baja resolución espacial, es decir, la unidad mínima que tenemos son 50 hectáreas. De esta manera, pues contrastaría con este concepto del área mínima para la definición de bosque, ¿no? Sin embargo, la clase per se, la clase que utilizamos en INEGI per se, trae implícito, digamos, los demás criterios, que es la altura y la cubierta del dosel. Entonces, bastaría en términos operativos, conociendo estos criterios, simplemente cada tipo de vegetación, de acuerdo a sus criterios, asignarlo a lo que consideramos bosque, no bosque, o alguno de los sistemas o criterios de clasificación, ya sea de FRA o de IPCC. Entonces, en la siguiente, justamente, el ejercicio que se hizo para los reportes que se han generado en México ha sido basados en INEGI, y los criterios, les digo, es implícito al tipo de vegetación que se utiliza, lo que ha generado pues diferentes propuestas de cómo se debería agrupar estos tipos de vegetación, y bueno, en su momento pues hasta ciertas contradicciones, ¿no? Más que contradicciones, pues ciertas agrupaciones que atienden a ciertos objetivos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de lo que se consideró para el BUR, cómo se agruparon los tipos de vegetación del INEGI en otros sistemas superiores antes de llegar a las 6 categorías del IPCC. Es otra representación de la misma información, donde aquí están de manera más lo que consideramos, por ejemplo, matorral xerófilo, en algún matorral que es, en términos, esa es nomenclatura, es leñoso y no leñoso. Sí tiene presencia de tejido leñoso, sin embargo, de acuerdo al umbral
de los criterios de IPCC deberían de estar dentro de praderas, ¿no? Y así sucesivamente para otras clases. Toda esta información está contenida en una tabla que le llamamos una tabla de correspondencia, donde es claro cada una de las clases, de las 217 clases, donde se agrupan de acuerdo a este trabajo, cómo se agruparon en las anteriores comunicaciones nacionales, cómo se agrupan para los reportes FRA que históricamente se han reportado para México, y por supuesto para adelante las propuestas de formas distintas de agrupación a la luz de otros sistemas de clasificación, que en este caso pues MADMEX está contribuyendo a definir otras formas de cómo debiéramos agrupar. Esta la voy a pasar, ya en su momento habrá más detalle, como les decía, es decir, bueno, aquí lo importante, solo para no dejar pasar, el uso, en resumen, si nosotros tenemos todas las series de INEGI y las intersectamos, tendríamos pues lo que viene siendo el DBF, en el caso si fuera ya sea vector o raster, donde cada columna corresponde a la clase que tiene cada uno de estas series a nivel más desagregado. La tabla que les mencionaba, que es la tabla de correspondencia, la ligamos con el identificador, que en este caso es la clase más desagregada, y seleccionamos la clase de agrupación para cualquier reporte. En este caso, si queremos generar una matriz de transición, pues no basta con hacer una sola vez el cruce en nivel más desagregado, y todas las agrupaciones posteriores para generar matrices de transición a cualquier nivel de agrupación, basta con seleccionar aquel sistema que queramos, ¿no? Y no estar cruce y cruce cada vez que queramos generar otro nivel de agrupación. Podríamos ya hablar fuera de esto, de esta presentación, pues más a detalle de cómo hemos operado o utilizado esta tabla en términos digamos, de producción, de generación de resultados, sin arriesgarnos a cometer algún error al momento de estar agrupando de manera individual cada serie. Lo que les mencionaba, podemos generar ya las matrices de transición. Bueno, otro insumo dentro de los datos de actividad es las ecorregiones. Es un producto que se generó en trabajo ya de varios años, pues resultado de, bueno, es de la Conavio. Hay 4 niveles para México, y estas son las clases que ocurren en el territorio nacional para cada uno de los niveles. Es otro de los insumos. Adelante se va a ver cómo intervienen en el proceso de estimación. Ahora, como insumos de la parte de factores de emisión, voy a tratar de medir más rápido, pero con menos palabras, me va a resultar difícil. Ya se había mencionado, el inventario nacional forestal para todos estos años, del 2004 al 2014, solamente como un ejemplo, hay 2.878.000 registros que se toman en la parcela de 400 metros cuadrados, corresponden a lo que en algunos momentos se le llaman árboles. Sin embargo, no son árboles estrictamente, porque se registra todo lo que tenga 7.5 de diámetro normal a 1.30. Es un ejemplo cómo se distribuyen todas las parcelas que ya también se había mencionado, las 26.220 unidades primarias, y estos son los sitios secundarios, y cómo se ve a nivel nacional esta distribución. Y aquí,
contribuyen las variables de inventario y las secciones, en este caso son las variables, y las secciones del Inventario Nacional Forestal a cada uno de los reservorios de IPC, es decir, aquí digo, nos podemos ir a esta columna que son los 5 reservorios. En el primer nivel, de la biomasa viva, aunque en el inventario no se registra, si es una función de la biomasa, no se registra la biomasa bajo el suelo, es decir, la de raíces, si es una proporción de lo que está arriba, lo que comúnmente hacemos la mayoría de los países. Para el caso de madera muerta, viene de diferentes diseños, es todo esto que está en rosa. Parcialmente viene una información en el área de 400 metros cuadrados, lo que viene siendo para muertos en pie, y también para tocones en la misma área. Y otra información que complementa toda la madera muerta es la de material leñoso caído, que viene en otro diseño muestral, que son los transectos que ya Tom ha mencionado y que son iguales en el caso de México. Y finalmente, hojarasca y capa de fermentación bajo otro diseño muestral, que son subsitios, son 8 subsitios por cada uno en solo uno de los sitios de las parcelas del inventario, donde se colecta información de hojarasca y capa de fermentación, estas ambas como parte del mantillo. Voy a tratar de hacerlo mucho más rápido. Otro de los insumos importantísimo es el catálogo de nomenclatura. La base de datos en su momento se generó, la base de datos del inventario y todas las variables no tenían tan consolidados los controles de calidad, de tal manera que el proceso que estamos siguiendo de control de calidad es una vez ya incluidas dentro de la base de datos. Obviamente todo este aprendizaje ha servido para establecer nuevos criterios para la información futura que se va a capturar. Sin embargo, ¿qué hacemos con la anterior? Pues tenemos que hacer todo un proceso de limpieza, depuración y para hacer comparable la información. En este caso, el catálogo originalmente de nombres de plantas, pues es un catálogo que incluía incluso errores ortográficos, errores tipográficos, errores del uso del latín en los nombres científicos, de tal manera que todo esto se hizo en su momento para un sistema de clasificación que se sigue para México, y también con algunas herramientas como TaxonStat, que son algunos algoritmos en R que se siguen para sacar resultados más rápidos de limpieza. Bueno, al final se tiene un catálogo que traduce toda la información histórica del inventario a un nombre aceptado, incluso o alguno de sus sinónimos, en 2 sistemas de clasificación, el que se sigue básicamente de Cronquist y otros autores para México, o el sistema de APG que se sigue internacionalmente, ¿no? Y que se utilizó TaxonStat, un código en R para ayudar. No resuelve del todo, hay que meterle buenos datos para que saque también buena información, pero sí ayuda mucho. Entonces, lo que les mencioné son estas 3 láminas, las paso rápido. Otro de los insumos es los modelos salométricos, es una compilación de alrededor de 600 modelos salométricos con todos los metadatos que deben o que se involucran para poderlos asignar, es decir, el tamaño de muestra, R cuadrada, ubicación, ya sea a nivel de coordenadas o a nivel incluso continental. Hay información de toda en la compilación de estos modelos salométricos. Es una tarea fuerte que se dio de tratar de estandarizar esta información y completarla. Lo que les mencionaba, la tabla de correspondencia, este es uno de los insumos también que ocupamos. Valores de densidad de la madera, básicamente tenemos 21,000 valores de densidad procedentes de estas fuentes. Alrededor de 4,000 son datos que fueron directamente obtenidos del Inventario Nacional Forestal para un solo registro, es decir, es una determinación rápida de densidad de la madera con el taladro Pressler. Podemos platicar fuera más a detalle cómo se obtuvo esto. Y también compilaciones que se han hecho
dentro del marco del proyecto, lo que fue el proyecto entonces, compilaciones, otras compilaciones y la compilación de SANE. Aquí hay que resaltar que el uso de densidades específicas y de gravedades específicas, es decir, una sobre volumen seco y otra sobre volumen verde, es tan heterogénea que a veces se pierde la cita original y se usan de manera indistinta, ¿no? La base de datos que tenemos se depuró a ese nivel, tanto que tenemos densidades específicas como gravedades específicas, o incluso cálculos de una a partir de la otra, ¿no? Con fórmulas que tienen que ver con la temperatura y, bueno, podemos ver esto más a detalle también. No da tiempo aquí, pero este es otro insumo. ¿Cómo utilizamos las densidades de la madera? Es un proceso general que seguimos y quizá aquí me voy a ir más rápido, porque es más o menos un proceso general que seguimos para todas aquellas especies, más bien registros que no están determinados, ya sea que sean tocones, que sean muertos en pie o que sean vivos, pero que no tenemos un nombre científico y por lo tanto no podríamos asignar pues un modelo a nivel de especie o un modelo a nivel de género, ¿no? Incluso si no tenemos incluso la familia, pues no podemos generar alguna estrategia. Entonces, lo que se hizo en general para densidades de la madera es obtener densidades de la madera promedio por ecorregión al nivel más desagregado de los individuos vivos, que sí se les pegó un modelo alométrico a nivel de especie, y así sucesivamente a nivel 3, a nivel 2, a nivel 1, hasta llegar al nombre de país, de tal manera que tenemos un criterio de asignación a cada nivel y queda cubierto todos los registros del inventario, sobre todo para los indeterminados. Y es básicamente este proceso que está aquí, que el de la diapositiva anterior. Es fracciones de carbono por especie y por tipos de vegetación, y en el caso de no tenerlo de manera específica para la especie, asociamos un promedio que es de 48, una fracción de 48%, ¿no? ¿Cómo funciona en general el árbol? No, el criterio la asignación de modelos alométricos sigue un algoritmo que está programado en SQL y que sigue básicamente estos criterios. Ya se mencionaron ayer. En general, primero es a nivel de especie, priorizando sobre aquellos que estén en la misma ecorregión, mismo tipo de vegetación y que estén contenidos en el rango diamétrico del modelo. En el siguiente nivel, ya no se considera el tipo de vegetación, sino que está en la ecorregión dentro del rango diamétrico. En el siguiente nivel, solo el tipo de vegetación, rango diamétrico, al final rango diamétrico. En el nivel 2 vuelve a ocurrir este mismo proceso, sin embargo ya no se utiliza el binomio o la especie, el nombre científico a nivel de especie, sino a nivel de género. Y vuelve a ocurrir este mismo proceso. En un tercer nivel es de las especies, es un modelo de aquella especie que pertenezca al mismo género. O sea, no es lo mismo un modelo genérico a nivel de género que tener un modelo específico para el mismo género al que le queremos determinar, asignar un modelo alométrico, ¿no? O una fracción de carbono o una densidad de la madera. Y bueno, este proceso así sigue y básicamente todos consideran el rango diamétrico y al final le vuelve a dar la vuelta y calcula fuera del rango diamétrico. Perdón, antes de que se excluya el rango diamétrico como criterio, vamos a los modelos generales tipo Chabé, para tropicales, para templados, una densidad de la madera dentro del rango diamétrico todo, y después, ahora sí, vuelve a dar toda la vuelta para completar una asignación y que todos los registros del inventario tengan un cálculo de biomasa y por lo tanto de carbono. En el caso de los
de los muertos en pie, se hace un cálculo a través de un cono del volumen. No tenemos nosotros en el inventario, no registramos la forma de los muertos en pie, de tal manera que tenemos un escenario conservador para la estimación de biomasa. Hay pequeñas modificaciones que podrían incorporarse en su momento en el inventario para poder tener todas las formas de los muertos en pie, poder tener una mejor estimación. Sin embargo, ahorita todos se estiman con la forma del cono. En algunos casos nos vimos con datos del mismo inventario que tenemos para las submuestras, que es donde se determina un diámetro a la base. Generamos algunos modelos de regresión para obtener, justamente no tomar el diámetro normal, sino el diámetro a la base y a partir de ahí calcular el volumen. Para los que no tenemos esta información, utilizamos el diámetro normal. Y después este volumen lo multiplicamos por la densidad de la madera, producto del proceso que ya les describí, ¿no? Porque la mayoría de los muertos en pie no tienen una identidad taxonómica. Aquellos que sí lo tienen, se les asigna la densidad que corresponde. Y los que no tengan, se les pone alguno de estos densidades que les platiqué de corregiones, ¿no? Del nivel más desagregado hasta el 1, o a nivel de... En el caso de tocón, se utiliza el volumen del cilindro y el mismo proceso similar al de las densidades de la madera. Y en el caso del material leñoso caído, los transectos que intersectan, para menores de 7.5 y para mayores de 7.5, ¿no? Donde básicamente, y aquí mismo hojarasca y fermentación, en estos, lo que está marcado en rojo, son los subsitios, son 8 subsitios donde se colecta hojarasca, fermentación, además de medidas como profundidad, volumen aparente, y ahí mismo se tomaron las muestras de suelo, ¿no? De 0 a 30 y de 30 a 60 cuando se permitía. Y bueno, hasta aquí es la primera parte. Continúa Adrián con lo siguiente. Bueno, vamos a continuar con factores de emisión. ¿Cómo le hacen que pasa uno aquí enfrente y se pone muy nervioso? ¿Cómo cuánto tiempo me queda, Osvaldo? Porque traigo como 60 diapositivas. ¿Media hora? Ok. Podemos hacer algo, tal vez Randori. Bueno, yo voy a presentar básicamente los resultados. Trabajamos en conjunto con Rafael para esta parte de factores de emisión. Desde ayer vimos que todo esto tiene una secuencia, desde la preparación de los insumos, en donde intervienen los expertos en bases de datos, la parte de datos de actividad, también es muy bonita, pero desde mi punto de vista esto es lo chido. Entonces, bueno, aquí tenemos los componentes, algunos reservorios. Para la parte de árboles vivos, raíces, muertos en pie y tocones, se extrae la información de los 4 sitios de monitoreo que se encuentran dentro del conglomerado. Para la parte del mantillo, material leñoso caído, hojarasca y capa de fermentación, se extrae la información a partir de los transectos, que fue lo que expuso ayer Marco y Chuy. Se tienen 8 subunidades de muestreo dentro del sitio 3. Sería todo. Las transiciones que se reportan en los informes que tenemos, independientemente del BUR y las otras comunicaciones, para de la sexta, lo que se tiene para biomasa aérea son permanencia, degradación, recuperación, deforestación y reforestación. Se tienen básicamente todas. Para biomasa subterránea, del mismo modo. Para muertos en pie, solamente se reporta deforestación, al igual que tocones y material leñoso caído. También para mantillo, en la parte de suelo se va a hacer un reporte de deforestación, pero ahorita tenemos esa sección pendiente. Esta es la
la forma en que se tiene constituida la base de datos, que se tienen registros, estimaciones de volumen, de biomasa y que al último se les obtiene el carbono, ¿no? Entonces, para esto vamos aquí tenemos algo de errores de medición, que esto es más para propagar incertidumbres, que al último veremos que el error de medición influye mucho en las estimaciones finales para propagar las incertidumbres. Pero bueno, será cuestión de mañana que expongan los expertos. Oh, perdón. Bueno, pues lo que usamos nosotros aquí en México es el estimador de razón, en donde la fórmula es hacer una ponderación a partir del área, que son 400 metros cuadrados dentro de cada uno de los sitios. Y pues es la sumatoria de cada uno de los valores de los sitios. Como dije, se hace una ponderación. Aquí las fórmulas se distorsionaron, pero pues aquí se puede ver, ¿no? Que se suma cada una de las biomasas y se divide entre total del área, que cada uno es de 400 metros cuadrados, se hectarizan y ya nos da el estimador de razón en toneladas por hectárea. La parte de la incertidumbre, que es un medio del intervalo de confianza sobre el estimador multiplicado por 100 para tenerlo en porcentaje. Y la varianza, que es una fórmula aquí larga, que ahorita no la recuerdo, pero que también se distorsionó. Y bueno, pasamos a la parte de los resultados. Ayer me sentí un poco mal con la parte de la exposición del compañero de Ecuador, en donde da estimaciones de biomasa pues grandes, ¿no? 105 toneladas en algunos estratos y dije, wow, ya me sentí mal, ¿no? Porque pensé que nosotros teníamos las mejores. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, para bosque de coníferas, 32, con una incertidumbre del 2%. Y para cada uno de los estratos tenemos 24 estratos, los bosques, las selvas, el matorral xerófilo, otros tipos leñosos, la vegetación hidrófila, y pues aquí están las estimaciones. Presento dos tablas porque estas son densidades de carbono en cada uno de los ciclos del INFIS. Se tienen dos ciclos, el muestreo 2004-2007 y el remuestreo 2009-2014. Entonces estas son cifras recalculadas con la versión 22 que se tiene. Y también vamos a presentar la parte de cambios en permanencias, es decir, que si se tuvo un conglomerado dentro del primer ciclo y se tiene también el mismo conglomerado dentro del segundo ciclo en el mismo estrato, se calculan los cambios que ocurren dentro de cada uno de estos estratos. Y pues aquí los tenemos. Es evidente que como se hace una diferencia entre las estimaciones de carbono y se anualizan entre el número de años que hubo entre cada remedición, pues las estimaciones de carbono son muy pequeñas, que nos dice que son toneladas de carbono por hectárea por año. Es decir, que este estrato, bosque de coníferas primario, tuvo un valor de 0.54 hectáreas, que es un valor que se va acumulando cada uno de los años, partiendo de este valor. 32.1 más 0.54 cada año. La parte de recuperación, en esta parte de recuperación es importante comentar que se aplicó se calculó la tasa de crecimiento de reforestación en biomasa, de acumulación de biomasa por año, y se utilizaron los modelos lineales de efectos mixtos para esto. Y aquí tenemos las últimas estimaciones. Estos son los cambios positivos. Se utilizó el modelo lineal de efectos mixtos, en donde se tiene un tiempo, un segundo tiempo, se tiene la estimación de biomasa en cada uno de ellos, se corre el modelo, se tienen pendientes, una distribución de pendientes, y al final se obtiene una pendiente que generaliza cada una de estas.
y pues se filtran los cambios positivos y decimos que esas son la parte de recuperación. Como podemos ver, es un gráfico donde tiene la pendiente positiva y se va distribuyendo en cada uno de estos años. Es el valor que se va recuperando de biomasa en toneladas por hectárea. Y pues aquí tenemos cada uno de los estratos. Son un poco menos que el total de 24 porque a algunos se les aplica algunos filtros, algunos no, el tamaño de muestra no es el adecuado, entonces merman para tener recuperación en cada uno de los estratos. Tenemos las estimaciones. ¿Qué quieren decir estas tablas? Estas tablas se corren para obtener una tasa de crecimiento o de recuperación por cada año en toneladas por hectárea. Es decir, que si partimos del ciclo 1, que se formó en el intervalo de 2004-2007, teníamos una estimación de bosque de coníferas de 32.1 y año con año se van recuperando 1.56. Si partimos del ciclo 2 del INFIS, tenemos una estimación de bosque de coníferas de 34.4 y cada año se van recuperando 1.56. El valor de las estimaciones de toneladas de carbono por año son las mismas en ambos ciclos, solamente parten de diferente valor acumulado o estimado dependiendo de cada uno de los ciclos. Y degradación se hace el mismo procedimiento. En este caso filtramos los cambios negativos y aplicamos el modelo de lineal de efectos mixtos para reducir la varianza. Y aquí tenemos los resultados, que como es de esperarse, pues las pendientes son negativas, ¿no? Es que le doy clic y se van como 5 diapositivas. Ahí está. Bueno, pasamos a la parte de la biomasa subterránea, que son raíces. Para este caso tenemos, calculamos la biomasa subterránea como un factor, una ponderación del arbolado aéreo, usando dos ecuaciones, que son para biomasa por arriba del suelo, para bosques tropicales y para bosques templados. Se aplica cada una de ellas y pues ya se tienen las estimaciones finales, que es obviamente mucho más pequeña que la estimación del arbolado aéreo. Podemos ver, por ejemplo, que aquí en bosque de coníferas es 7.6, es una proporción de la biomasa estimada, que era de 36.4, y así para cada una de los estratos. Y pasamos a la parte también la parte de la necromasa, los árboles muertos en pie y tocones. Pero primero la parte de los árboles muertos en pie utiliza el mismo algoritmo de los estimadores de razón, en donde agrupa cada uno de los registros a nivel de sitio y cada uno de los sitios a nivel de conglomerado. Es un promedio ponderado por el área, ¿no? De otra vez mi fórmula se cambió, a lo mejor fue el compilador de ¿qué compilador son ustedes? Y aquí tenemos las estimaciones para árboles muertos en pie, que al final pues para estimar las emisiones pues se va a multiplicar por el área de cada uno de los estratos, ¿no? Aquí cada una hace incertidumbres que pues desde mi punto de vista suenan coherentes. Y tocones. Del mismo modo, se hace un agrupado a nivel de sitio y esto a nivel de conglomerado.
y se obtienen finalmente las estimaciones de biomasa o necromasa en toneladas por hectárea, que pues es un reservorio que tiene muy poquita, pero que al final va sumando, ¿no? Pasamos a la parte de material leñoso caído, en donde ha tenido un poco de, bueno, no problemas, sino esta parte es muy delicada en la parte de base de datos, ya que se le aplican muchos filtros, vienen datos muy inverosímiles. Ahí los que tienen que sufrir pues son Chuy y Marco. Y pues a mí nada más me dan el insumo final, que yo le doy play en R, como me dicen, y ya se obtienen mágicamente las estimaciones. Aquí podemos ver la fórmula de material leñoso caído, que es una K, que tiene que ver con la forma de volumen de un cilindro, que es algo así como 1.234. Esta K lo que hace es mapearnos la estimación de necromasa a toneladas por hectárea. La gravedad específica, que como lo podría explicar más, dicen los tapatíos, más mejor Rafa, tiene que ver con la densidad de la madera o la gravedad específica, la sumatoria de los diámetros de los transectos al cuadrado. Este es se tienen 4 categorías aquí en material leñoso caído, dependiendo de las cargas combustible, que son 1 hora, 10, 100 y 1000 horas. Para la parte de 1000 horas se toman aquellos registros dentro del transecto, sobre el transecto, que son mayores a un diámetro de 7.5. Y pues hace la estimación. Para calcular la necromasa de la carga combustible de 1000 horas, se usa en principio la misma fórmula, solo que aquí se usa la sumatoria de los diámetros al cuadrado de cada uno de los transectos. Esta fórmula está un poco, bueno, más bien está incorrecta, no usa frecuencias, y en el primer caso sí, usa frecuencias. Perdón, este es material saqueado de las primeras 3 categorías, y esta sí va. Y la varianza, que pues tiene que ver con pi cuadrada sobre 8 por lo que es la sumatoria de las distancias al cuadrado, que se saca de la varianza al cuadrado, y se tiene la varianza de la sumatoria de las varianzas de las distancias al cuadrado. Algo así, algo facilito. Y finalmente tenemos la estimación de la necromasa de material leñoso caído. Aquí se hizo un esfuerzo grande, se tenía hasta hace algunos días la estimación de la versión 21, y en muy poco tiempo se hizo la de versión 22. Esta es una base que es muy robusta, tiene muchos cambios, aunque es una versión todavía preliminar. Como podemos ver, se tienen de esas 4 columnas, es la primera categoría de la carga de combustible de 1 hora. Estas 3 columnas es de 10 horas, 100 horas y 1000 horas. Tenemos la estimación de carbono con su respectiva incertidumbre de cada una de ellas, y tenemos la propagación final de las incertidumbres aquí por cada uno de los estratos. Esta propagación se hizo con el método papita del IPCC, que es suma y resta de incertidumbres, ¿no? Y la estimación de carbono, que es la suma de cada una de las cargas combustibles en cada una de diferentes categorías. Bueno, pasamos a la parte de hojarasca y capa de fermentación, en donde, pues como ya lo dijeron los compañeros, se tienen 8 muestras dentro del sitio 3 del conglomerado, y en esta parte pues se miden las covariables, se usa la fórmula para obtener las incertidumbres también. Aquí es un medio del intervalo de confianza sobre 2, dividido entre el estimador, multiplicado por 100, la varianza, y la fórmula de estimador de razón. Y tenemos las estimaciones de la capa de hojarasca, donde también son bajas, ¿no?, comparadas con las de biomasa aérea. Esta parte de hojarasca y capa de fermentación son un tipo de
suelo superficial, que no es suelo mineral, que pues tiene muy poca concentración de carbono. Estimaciones de capa de fermentación, que también son en algunos estratos muy bajas, pero que al final pues van a ir sumando, ¿no? El último reservorio, que sería la parte de suelos. Este es una PPT que no debí poner. Pues la fórmula para calcular carbono orgánico en suelos es esta, ¿no? Carbono orgánico por la profundidad, por la densidad aparente, quitando la pedregosidad, multiplicándolo por 10,000 para obtener hectáreas, ¿no? ¿Cómo lo digo aquí? Tenemos este reservorio está pendiente por razones para mí desconocidas, entonces eso se verá después, pero este es un reservorio pendiente. Se piensa reportar para la sexta comunicación, entiendo que se tiene una nueva base de datos en donde hay alrededor de 1,300 conglomerados distribuidos de la misma forma o tomados en la forma de muestreo de la misma malla del INFIS. Y pues es todo. ¿Qué les digo? Gracias, Hamadi. Gracias. Tenemos todavía un pelín de tiempo para preguntas. Yo creo que tiene que haber unas cuantas. Bueno, luego después hago una recomendación. Si hay preguntas. Entiendo que ustedes usan el método Stock Change para estimar las emisiones, ¿no? Pero aún así quisiera saber cómo van actualizando sus factores de emisión, teniendo en cuenta que sus ciclos son de 5 años, ¿no? Entonces, cada año ustedes van teniendo información nueva que ayuda como que a refinar el valor de factores de emisión para cada estrato que han definido. Entonces, estos factores de emisión no solo se usan para el INGEI, sino para nivel de referencia, para otros tipos de reportes. ¿Cada cuánto los van actualizando o cómo han definido eso? Es una buena pregunta, justamente esa fue una pregunta que en febrero estuvimos discutiendo con el doctor Craig Wyson en una visita que tuvo aquí a las oficinas de la CONAFOR. Y lo que hicimos fue, evidentemente, al menos para el primer BUR que ha hecho México, solamente teníamos concluido el primer ciclo del inventario. Entonces, en ese momento utilizábamos esa información, ¿no? La información del primer ciclo para todos los factores de emisión de la serie histórica. Sin embargo, en el 2014 se concluyó ya el segundo ciclo del inventario forestal. Entonces, de esta manera ya contamos con 2 subconjuntos de información. Entonces, para la serie histórica que empieza del 90 y termina en 2015, para los primeros 2 periodos de análisis estamos utilizando o asignando los factores de emisión del primer ciclo del inventario, y para los 2 últimos periodos de análisis de la serie histórica, que están más cercanos al segundo ciclo del inventario, estamos utilizando ese segundo subconjunto. Entonces, de esa manera estamos ahora distribuyendo dependiendo de la cercanía en términos de tiempo. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera comentar
algo sobre la parte de suelos. En la parte de suelos, actualmente estamos trabajando en la recopilación de información que la misma CONAFOR ha generado a partir del año 2015 de manera coordinada con una red de laboratorios que analizan las muestras de suelo y que, pues bueno, la semana pasada nos vinieron a presentar algunos avances, por lo que también estamos explorando esa información, además de identificar otras fuentes de información que pueden estar disponibles para tratar de generar una muestra lo más grande posible y por lo tanto poder cubrir con la estimación de carbono en este reservorio. Entonces, pero bueno, los métodos para la estimación van a ser muy similares a los que ya mostró actualmente Adrián. Gracias. El nivel de comparación entre los datos de una medición y otra del inventario son a nivel de parcela, a nivel de conglomerado o también hasta a nivel de árbol. Le pregunto esto porque cuando hay 2 mediciones o más, probablemente en la primera medición habían 20 árboles, pero ya en la segunda, pues ya alcanzó el diámetro para considerarse tanto fustal como latizal o qué sé yo, o árbol. Entonces ya incrementa el número de árboles en este caso y se vuelve complicado porque ya el árbol, por decir así, número 15 de la primera medición, ya no es el mismo número en la segunda medición. Bueno, en el caso de México, para los primeros muestras del Inventario Nacional Forestal, dado que no se tenía un seguimiento específico árbol a árbol entre tiempo 1 y tiempo 2, lo que se decidió hacer fue analizar la información a nivel de sitio. Entonces, y eso pues nos evitó este problema de seguimiento árbol a árbol, porque estamos pensando que son 2.8 millones de árboles, y que claro, con la finalidad de iniciar este análisis que nos pueda determinar incluso tasas de mortalidad, desde que ya recientemente el Inventario Nacional Forestal ya ha iniciado a darle seguimiento árbol a árbol. Y eso nos va a ayudar en un futuro a mejorar entonces las estimaciones bajo este enfoque que entiendo que Honduras también ya se ha enfrentado. La otra pregunta es, la estimación de carbono del suelo es a qué profundidad y si lo tienen separado por tipo de cobertura que tiene el país. O solo carbono del suelo general y sin diferenciar por tipo de cobertura. La profundidad que estamos utilizando es de 30 centímetros, que es la que pide el IPCC. Y sobre la estratificación, igual fue una de las recomendaciones que nos hizo el doctor Craig, es utilizar una estratificación a nivel de tipo de suelo y reestratificado por tipo de cobertura, una combinación de ambas, porque nos resultaban cosas extrañas en el BUR. Y para la sexta comunicación estamos buscando hacer esta segunda estratificación que nos permita hacer grupos más homogéneos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Bueno, si no, ya sabéis... sí, perdón. Sí, Salvador. Sí. No, viendo tus datos, se me ocurrieron algunas sugerencias para posibles mejoras. Una era en el modelo lineal mixto, solo consideras que el efecto de factores aleatorios solo afecta la ordenada del origen entre años, pero no veo por qué no puede afectar la pendiente también, y yo creo que tienes suficientes datos para que hagas las dos. Luego la otra, como mencionaba Javier ayer, parece que usaste el modelo con distribución normal y tus datos evidentemente no son normales, están muy sesgados para la izquierda, entonces a lo mejor alguna otra distribución, alguna gama o algo así podría dar un mejor ajuste, sobre todo en la parte de las incertidumbres podría ser mejor. Y tercero,
Me parece que cuando asignas las ecuaciones alométricas con los 3 criterios de corregión, clase diamétrica, etcétera, en algunos casos tienes varias ecuaciones que le sirven a un árbol dado, y entonces seleccionas por el que tiene mayor R cuadrada o algo así, pero quizá una mejor opción sería, como señalaba Javier ayer, usar uno de estos nuevos algoritmos de consenso o de promediación de modelos, ¿no? Para tener una estimación con menor incertidumbre. Gracias por estas recomendaciones, Salvador. La razón por la cual utilizamos el modelo lineal de efectos mixtos es dado que lo utilizamos básicamente solamente en lo que es degradación y recuperación. Y la idea de utilizar este enfoque, sabemos que, bueno, tenemos información tiempo 1 y información tiempo 2, y para evitar el problema de la autocorrelación, es que buscamos modelar las pendientes en lugar de modelar los cambios. Entonces, pero creo que los podemos explorar esa sugerencia. Y sobre, ¿cuál era el último punto? Sobre selección de modelos, creo, ¿no? La parte de la selección de los modelos. Lo que ahorita se mostró es el proceso en el cual se realiza la asignación, en primer lugar, con los criterios de especie, de género y tipo de vegetación. Sin embargo, creo que eso es algo que nos faltó. Cuando tenemos varios modelos dentro de una misma especie para una misma ecorregión, después entra otro conjunto de criterios para seleccionarlo, ¿no? Que son, en principio, elegir aquel que tenga el mayor rango diamétrico. Es decir, el que tenga la mayor variabilidad. Si después de eso tenemos 2 modelos que tienen el mismo rango de variabilidad, el siguiente criterio es aquel que tenga el mayor tamaño de muestra. Y finalmente se elige al que tiene el mayor R cuadrado. Entonces, y todo eso es un árbol de decisión que igual fue creado, inspirado en ideas del doctor Craig Wyson y que se está trabajando con Ruth Yanai, en lo que, incluyendo también a Marcelo Holguín, que participó en esta idea para identificar cómo seleccionar de mejor manera los modelos, y eso lo estamos llamando el análisis de sensibilidad de modelos alométricos, que le llamamos ASMA. Entonces, es algo que está en proceso de análisis y de publicación, y que se está trabajando pues, de manera conjunta con ellos, porque creemos que estas recomendaciones del rango diamétrico, del tamaño muestra y el R cuadrado, fue en principio resultado de este análisis, y que, bueno, atiende la parte estadística, pero la parte técnica es lo que mostraron previamente.